Estamos de regreso. Esta semana se celebró la cumbre CELAC 2023, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esta vez el evento tuvo lugar en Bruselas, la capital de Europa, y luego de 8 años de ausencia, se reunieron líderes de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Se tocaron varios puntos importantes, por ejemplo, inversiones en ambas regiones, restablecimiento de las relaciones comerciales, América Latina, el Caribe, la Unión Europea, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, promete inversiones en la región por más de 5,000 millones de euros para proyectos como transición energética, el desarrollo del hidrógeno verde, a comercio y cerrar acuerdos con los países que integran el Mercosur. Incluso también se habló, más bien fue una petición que hizo la Unión Europea para que América Latina y el Caribe se pronunciaran en relación al conflicto Rusia-Ucrania. Y para platicar más a fondo de este importante tema, nos acompaña María Noel Sanguinetti y Juan Aulló. Buenos días, María Noel, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias, María Noel. Igualmente, Juan, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Igualmente un placer. Un saludo a toda tu audiencia. Vamos a comenzar. Platícanos, María Noel, en términos generales, ¿cómo le fue a América Latina y el Caribe en esta última cumbre de la CELAC celebrada hace unos días en Bruselas? Bueno, a ver, en términos generales, la evaluación no es ni automática, ni existe una única respuesta, ni siquiera podríamos decir que aquí hay una respuesta ahora acabada, ¿no? Okay. En primer lugar, lo que podemos repasar es que existen como diferentes perspectivas, diferentes apreciaciones y opiniones que se están escuchando desde que la Unión Europea menospreció a América Latina en la cumbre, desde que América Latina se posicionó en la cumbre, a que existe una necesidad por parte de la Unión Europea de poder retomar el espacio perdido en América Latina, hacia los riesgos que implica para América Latina este tipo de anuncios y de acuerdos que se firman respecto con todos los componentes que tienen, ¿no? Pero básicamente es detallar un poco qué es lo que está, qué es lo que surge de la cumbre, ¿no? Cuál es el contexto en el cual se da, y bueno, qué implican los anuncios y cómo se continúa, ¿no? Los anuncios y las declaraciones de un bloque y de otro, y las opiniones de otros actores de un lado y del otro del océano, porque aparte la cumbre es la cumbre y es algo más que la cumbre. Se dan en paralelo una cantidad de situaciones, de instancias, como son la cumbre propiamente dicha, la cumbre de los pueblos, que es ese espacio con la sociedad civil que se da en paralelo, las rondas de negocios, y después cómo los distintos mandatarios también toman la cumbre y las cuestiones que se firman para también posicionarse en lo que es su política exterior como a nivel local. Entonces me parece que ese contexto es fundamental a la hora de poder analizar una evaluación, ¿no? Pero ante todo lo que tenemos que decir es que bueno, una diferencia importante fue que la CELAC se retoma. La cumbre de Unión Europea y la CELAC como tal, desde el 2015 no funcionaba, pasaron 8 años, entonces implica ver un poco la continuidad del espacio, retomar el espacio en un nuevo contexto mundial. O sea, acá es como comparar el mundo hoy respecto al 2015, y bueno, de alguna manera poder decir que es un contexto en el cual por ahora no hay ganadores y perdedores, porque no es algo estático, pero sí lo que muestra es que la Unión Europea tiene una posición fuerte en lo que es su posicionamiento en la región y las oportunidades y necesidades que tiene de la región, y que de alguna forma América Latina lo que logra es posicionarse en bloque, posicionarse con una institución que es la CELAC, si bien es una institución que es un espacio más de participación y muy asimétrica a lo que es la Unión Europea como bloque económico y político, y que a partir de ahora va a depender mucho de cómo se pueda ir concretando los acuerdos, asumiendo no solamente los riesgos que tiene, sino cómo se articula la integración en la región, la cooperación regional,
y las estrategias nacionales para poder capitalizar lo que puedan ser los vínculos de inversiones comerciales y colaborativos con la Unión Europea, así como que en definitiva la experiencia de América Latina siempre ha sido bastante compleja en cuanto a las pérdidas que ha tenido a nivel de la región. Eso es un poco lo respecto a la evaluación. Estoy de acuerdo contigo, María Noel. Fueron 8 años de ausencia y es evidente, es entendible que los líderes de ambas regiones formulen sus perspectivas, sus proyectos, y uno de los logros más importantes, también coincido contigo, es que la región se posiciona precisamente como eso, como una región importante, como un socio importante para el mundo, y estamos hablando aquí de potencias, Estados Unidos, China, ahora la Unión Europea, y se rumoró muchísimo de que este evento se celebró básicamente para que Europa retome presencia en América Latina, para opacar un poquito a China, que también ha ganado mucha presencia en la región. Y quiero preguntarle a Juan, Europa va a invertir, Juan, más de 5,000 millones de euros únicamente para limitar la presencia de China en la región, o realmente se busca la reactivación equitativa de las relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe. Bueno, Francisco Javier, yo realmente no partiría el análisis, no iniciaría el análisis considerando la cuestión del dinero, ¿no? Porque es muy hipotético, es muy a futuro, es muy condicionado, o sea, no me parece la mejor idea. Yo lo que creo es que, bueno, lo que hay que considerar un poco es la relación histórica. Yo creo que eso puede iluminar muchas cosas, ¿no? En realidad, Europa, claro, ha tenido una relación colonial con América Latina y ha sido un socio comercial importantísimo desde hace siglos, ¿no? Lo que pasa es que Europa ha ido perdiendo vuelo, ha ido perdiendo posiciones, ¿no? Primero fue muy evidente a partir del siglo XX, fundamentalmente, en relación a Estados Unidos, ¿no? Y aparte, siempre que consideremos a Europa como un todo, ¿no? Pero primero fue con Estados Unidos y ahora, a principios del siglo XX, por cierto, no solo ha sido la pérdida de posiciones en relación a China, ¿no? Que es lo más conocido y lo más habitual de mencionar, sino que una cosa que ha crecido mucho como socio comercial dentro de la propia América Latina es la propia América Latina, es decir, las relaciones intralatinoamericanas. Es decir, que la Unión Europea, siendo un socio muy importante, es el cuarto socio comercial. Eso también hay que dejarlo muy claro. Y la Unión Europea, ¿por qué ha perdido vuelo tan rápido? Pues ha perdido vuelo tan rápido porque desde hace ya 30 años prácticamente, no desde los 8 años de la última cumbre, sino desde la caída del muro de Berlín prácticamente, la Unión Europea empezó a mirar hacia el este, ¿no? Empezó a mirar hacia China, empezó a mirar hacia India, y empezó incluso a mirar también hacia África, que no es hacia el este, pero bueno, pero empezó también a mirar hacia Rusia, ¿no? Sí. Yo he estado mirándome algunas cifras y simplemente en 2010, por ejemplo, la inversión extranjera directa de la Unión Europea en Rusia era un 9% de la inversión extranjera directa de la Unión Europea fuera del territorio de la Unión Europea. Y en 2020, es decir, antes de la guerra de Ucrania y antes de la pandemia, había descendido un 3%. Ahora yo creo que debe estar, prácticamente en ceros, ¿no? Lo que es interesante es ver qué es lo que la Unión Europea qué es lo que la Unión Europea invertía en Rusia y qué es lo que la Unión Europea puede estar buscando aquí. Y ahí las cosas casan, ¿no? La Unión Europea en Rusia tenía un mercado interesante, ¿no? Relativamente grande, tal. Luego la Unión Europea tenía materias primas estratégicas y la Unión Europea tenía energía barata, ¿no? Básicamente el gas natural ruso. Y de golpe la Unión Europea se ha ido quedando sin esas cosas. Entonces eso es muy problemático porque realmente ha perdido un mercado
muy importante y muy considerable. Esas materias primas estratégicas son las que le permite, con los niveles de conocimiento que tiene, aplicarle valor agregado a los productos, ¿no? Y por lo tanto hacerlos competitivos. Y justamente los problemas energéticos que tiene, ¿no? Y el hecho de que esté dependiendo del gas natural licuificado que importa a Estados Unidos y tal, realmente le han hecho perder una competitividad brutal a muchas de sus empresas, sobre todo medianas y pequeñas, ¿no? Entonces, la Unión Europea enfrenta desafíos. Es decir, es verdad que es una relación asimétrica, pero cuando la Unión Europea busca a América Latina después de 8 años, ¿no? También lo busca porque tiene una necesidad. Eso no hay que olvidarlo bajo ningún criterio. Entonces, al final, reflexión final en relación a lo que me preguntabas, ¿busca una relación equitativa en relación a América Latina y el Caribe? Pues no lo sé. Porque en primer lugar, lo que hay es una relación que de por sí es asimétrica, y en segundo lugar, la agenda parece que viene decidida por las necesidades geopolíticas y productivas de la Unión Europea. Entonces, América Latina, yo no sé muy bien ahí, más allá de que efectivamente hay elementos también positivos, como señaló Manuel ahora mismo, yo no sé también América Latina qué intereses tiene ahí definidos, ¿no? Entonces, creo que es algo que por lo menos hay que mirar con un cierto escepticismo o una cierta distancia, ¿no? Porque esa cumbre ha sido en este momento y no en otro. A lo mejor estaba previsto, no lo sé, pero yo sería cauto. Estoy de acuerdo contigo, Juan. Son muchos hechos, muchas circunstancias que justifican que Europa se acuerde de América Latina, como bien lo comentaba María Noel. Son 8 años de olvido, son 8 años sin saber nada de nuestra región. Antes incluso de pandemia, Europa, también coincido contigo, perdió muchísima presencia en la región. Luego vienen los acontecimientos que ya conocemos, la pandemia, la inflación, ahora el conflicto Rusia-Ucrania, la presencia de China, en fin, son muchos factores que nos hacen especular al respecto. Estamos hablando de más de 5,000 millones de euros que quedó en una promesa. No sabemos realmente cómo se va a invertir el dinero, qué países se van a beneficiar y sobre todo cómo va a sacar provecho América Latina y el Caribe de esta inversión. Te paso a Diego, María Noel, para que te formule una pregunta. Van a invertir también. Claro, exactamente, Juan. Hola, Diego. ¿Qué tal, María Noel? Mucho gusto. Bueno, quería preguntarte que, más allá de las especulaciones y pronósticos, realmente, ¿cómo se puede beneficiar nuestra región de los acuerdos alcanzados con la Unión Europea en la última cumbre de la CELAC? Bueno, Diego, linda pregunta, Mercedes. Y la verdad que me sorprende no te hacía tan joven, así que felicitaciones por estar así y tener esa iniciativa. Bueno, a ver, más allá de las especulaciones y las asimetrías, Latinoamérica logrará realmente beneficiarse. Y bueno, eso es una gran interrogante, pero sí, ante todo, es un gran riesgo de todas las situaciones que pueden dar. Entonces, vuelvo un poco a uno de los ítems que marcaba hoy cuando estábamos hablando. Una de las cosas que nos tenemos que posicionar en las fortalezas y poder atacar las debilidades que ha tenido históricamente la región y que tenemos hoy. Una cosa muy importante es que la región marca su lugar a nivel del contexto económico mundial, a nivel del mundo, y su peso en la economía mundial. Por eso la Unión Europea tiene que mirar hacia América Latina. Entonces, realmente, de alguna forma, América Latina tiene que estar muy bien posicionada. Y una cosa muy importante es que logra estar en la cumbre, en el bloque de la CELAC, y la CELAC pasa a ser como un espacio importante de decir, bueno, América Latina como bloque. En primer lugar, disponer de inversiones y de actores con interés en estos 45.000 millones de euros en las inversiones en el comercio es como
sumamente importante porque las inversiones son siempre oportunidades. Pero también va a depender mucho de cómo se reciban esas inversiones. América Latina ha tenido siempre muchas debilidades, pero cada vez está mostrando que tiene una importancia clave en el mundo actual por la relevancia de sus recursos naturales, minerales, por el agua, por el gas. Entonces, cómo logre posicionarse va a depender de los niveles de cooperación que tenga la región, de los acuerdos que logra a nivel desde bloques o a niveles puntuales y de las estrategias, las normativas, las regulaciones que permitan que las distintas inversiones mantengan una ganancia realmente para la región. Entonces, hay mucho trabajo en el entorno de esto, y bueno, va a depender mucho de cómo se sigan dando las condiciones y de cómo se logren salvar muchas de las debilidades que existen. Y un tema que quería marcar, que me parece importante, es que en esto de las inversiones, de los 45.000 millones de euros de inversiones, tenemos que evaluarlo primero como marcaba Juan, en que estos montos son condicionales, o sea, se tienen que dar un montón de condiciones para que realmente se plasmen en proyectos, y después que esos proyectos, cómo esas ganancias y esos análisis de inversión se hagan desde el punto de vista social y ambiental para Europa y para la región, más allá de poder conseguir recursos baratos, energía, y poder acceder a otras cosas que hoy Europa está con dificultades, pero que en realidad esos 45 son relativos. Ya nomás el comercio con China estamos hablando de 500.000 millones, entonces estamos hablando de 10 veces estos montos de inversión que todavía son condicionales. Entonces, bueno, los resultados son relativos, también se tienen que verse en términos relativos y no en montos absolutos para poder ver las magnitudes reales en el contexto que estamos. Así que bueno, sí puede haber oportunidades, pero esas oportunidades y esos beneficios hoy en día están muy condicionados por la institucionalidad que logre concretar América Latina, y sin duda la cumbre hoy es una diferencia en lo que en cómo se posicionó Brasil como gran potencia en la región y con las situaciones que tuvo, o sea, así que bueno, sí es un punto de inflexión en lo que es el posicionamiento, el relacionamiento de América Latina con Europa y en un poco el posicionamiento de América Latina a nivel del globo, ¿no? Así es, María Noel, has tocado un punto muy importante. América Latina también ha sido, y el Caribe han sido atractivos por los recursos naturales con que cuenta la región. Platicábamos precisamente la semana pasada del hidrógeno verde, y que nuestra región es precisamente un potencial productor de este energético que va a beneficiar muchísimo a prácticamente todo el mundo desde un punto de vista de transición energética. Ahora, las inversiones que también comentaba Juan están ahí, es una promesa, no sabemos cómo se van a aplicar, aunque Ursula von der Leyen ya tuvo reuniones con algunos presidentes en particular, sobre todo con el chileno, ya prometió por ahí alguna partida de este dinero en algún proyecto importante, pero no lo sabemos, y también lo comentas acertadamente, cómo va a beneficiar este dinero si se aplica desde un punto de vista social. Cómo toda la región, todos los habitantes, sobre todo los países con regiones de pobreza, que desgraciadamente hay muchísimas, cómo van a sacar provecho de esta cuantiosa inversión. Es algo que queda al aire y vamos a esperar a ver cómo se da esta situación. Vamos a esperar también la reacción de China, vamos a ver qué dice Rusia y qué dice Estados Unidos de toda esta cumbre. Juan, soy Diego. Te quería hacer una pregunta. ¿Cuáles son los acuerdos que alcanzó México con Europa en la última cumbre de la CELAC y cómo se puede beneficiar nuestro país con esos acuerdos? Bueno, Diego, acuerdos en realidad nadie llegó a ningún acuerdo allí. O sea, lo que hicieron fue firmar un documento final, como en casi toda cumbre, ¿no? Y bueno, pues ahí no hay nada acordado. O sea, es en el mejor de los casos en el inicio de un camino y ya está, ¿no? Lo que México sí está realmente negociando con la Unión Europea es, igual que Chile, que acaba de ser mencionado, ¿no? Uh-huh. Es lo que la Unión Europea llama la modernización del Tratado de Libre Comercio, que tanto Chile como México tienen firmado hace más o menos 20 años, ¿no?
Y yo la verdad es que creo que, dicho con todo el respeto, pero México y Chile están haciendo un poco de conejillos de Indias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque modernización es una palabra muy bonita, pero en realidad lo que da la impresión de que camufla aquí un poco en la lógica de lo que estaba hablando yo antes, ¿no? De que se negocia un poco la agenda y la necesidad europea, pues son las necesidades geopolíticas que la Unión Europea tiene ahora. Es decir, lo que la Unión Europea espera ahora de un tratado de libre comercio, que no es lo mismo de lo que esperaba hace 20 años, porque, como dije en mi anterior respuesta, el mundo ha cambiado, ¿no? En 20 años. Entonces, ¿qué necesita Europa ahora mismo? Pues, como he dicho antes, ¿no? Energías renovables baratas, para seguir siendo competitivos, materias primas estratégicas, ¿no? Para seguir produciendo mercancías de alto valor agregado, y luego que se liberalicen los servicios, que es, ahí yo creo que sí es el meollo de la discusión de estos tratados de libre comercio con Chile y con México, ¿no? Esa liberalización de los servicios en realidad tiene mucho de qué hablar, porque es porque realmente es una especie de reconocimiento también de que sus mercancías ya no son necesariamente tan competitivas, a no ser que tengan mucho valor agregado incorporado, ¿no? Y ¿por qué hablo de conejillo de Indias? Hablo de conejillo de Indias porque no solo está en juego toda la relación con América Latina, sino el Tratado de Libre Comercio con Mercosur, que es un Tratado de Libre Comercio que se firmó en la época del de Chile y el de México, pero que nunca entró en vigor. Entonces, evidentemente, la foto final que se logre con Chile y con México es lo que se va a intentar aplicar a Mercosur. Y a la Unión Europea, en realidad, ¿qué le interesa? De América Latina le interesa fundamentalmente Mercosur, más México, más Chile. Todo eso prácticamente es la misma población, es decir, el mismo mercado que la Unión Europea, con además más materias primas y con unos recursos energéticos que en Europa no existen y que en todo caso sería mucho más caro producir. Entonces, ¿a México en realidad le conviene? Esto es un criterio muy personal, pero yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas porque es verdad que a México le conviene diversificar. Ahora mismo, si no me equivoco, la relación, las exportaciones de México, creo que como en un 80% van para Estados Unidos, y eso es completamente irracional, ¿no? O sea, no vamos a entrar en otro tipo de valoraciones. Hay muy pocos países que tengan tan poco diversificada su balanza comercial, ¿no? Entonces, México debe diversificar, pero diversificar con la Unión Europea es diversificar de una manera demasiado asimétrica. Es decir, México necesita relaciones más asimétricas, necesita más América Latina, necesita más Asia, no solo China necesariamente, necesita más India, por ejemplo, ¿no? Que sería una relación que creo que sería muy importante o muy interesante explotar. Podría ser como Brasil y tratar de explorar Asia, Medio Oriente. O sea, hay otro tipo de relaciones que pueden ser muy complementarias y que son menos asimétricas, porque la relación con la Unión Europea, el valor agregado que va a aportar no es muy alto necesariamente. México corre el riesgo de una u otra manera convertirse en una especie de rehén comercial de Europa. Y luego está el tema servicios. A mí me preocupa mucho, porque el tema servicios directamente es, y lo dice la Unión Europea abiertamente, es abrir contratos del Estado, que eso es lo que yo creo que la Unión Europea no solo quiere en México, sino en Chile y en otros países, abrir contratos del Estado, licitaciones públicas a empresas europeas. ¿Por qué? Porque efectivamente en mercancías no se compite tanto y además el volumen negociado probablemente es mucho menos, y sin embargo con el Estado se garantizan contratos y entradas de dinero durante mucho tiempo, ¿no? Y ganancias, lucros muy elevados. Y eso es limitar incluso el crecimiento y la oportunidad de negocios para empresas mexicanas y en su momento para empresas chilenas, y si se llegara a dar el caso con las empresas de los países de Mercosur. Entonces, yo creo que son cosas demasiado serias como para no pensárselas un poco más. Porque además luego la Unión Europea es muy aficionada a tribunales de arbitraje, es muy aficionada a sanciones. La última vez cuando la visita de von der Leyen aquí en Brasilia, Lula le estaba recriminando abiertamente eso, le estaba diciendo, oiga, una relación comercial se tiene que basar
en la confianza, no en la desconfianza, no en que si no se hace tal cosa o no hay un comportamiento esperado o no se cumple tal acuerdo o no tal cosa, entonces viene una sanción. Es verdad que hay que ser serios, pero también hay que ser serios para considerar que las relaciones tienen que ser equilibradas, porque ese cuento chino de que después en realidad el mercado europeo se abre para empresas mexicanas o latinoamericanas, hay que tomarlo con pinzas, porque ¿cuántas empresas latinoamericanas realmente tienen capacidad de competir en los mercados europeos? Porque además muchas de las que podrían estar ya están. La cervecería Modelo, la Costeña, no sé, una serie de empresas que no tienen competencia posible, pero realmente Cemex quizás, ¿no? Claro. Y alguna otra, pero o sea, realmente no hay mucho más que tenga capacidad, ¿no? Y no sé, o sea, pasaría quizá porque el Estado mexicano asumiera un proyecto de fortalecimiento del comercio exterior y tal, pero todos sabemos que es imposible tener la misma capacidad. ¿Hay empresas mexicanas con capacidad realmente de competir por contratos de estados europeos? Es que yo me preguntaría esas cosas realmente, ¿no? Entonces así lo voy a dejar abierto, ¿no? Así es, Juan, es una postura muy incierta. Europa es una región muy acostumbrada a los tribunales y también muy acostumbrada a las sanciones, que únicamente se basan en declaraciones unilaterales al más puro estilo de Estados Unidos. Y 4 países en el mundo. Así es, Javier. Exactamente. Claro, por otras cosas no vamos a hacer demagogia, pero es como un tic. Ellos dicen que es una herramienta de su política exterior, lo dicen abiertamente. Exactamente, Juan. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, ya me están mandando a corte. Les agradezco muchísimo a los dos su intervención, su valiosísimo tiempo para este espacio y como siempre se los digo, espero contar con ustedes para una próxima ocasión. Muchas gracias, Francisco, por tu invitación. Igual. Y un saludo grande a Diego. Gracias, Mariana. Gracias a